Es Daniel Mayorga. Y bueno, se ha hablado un montón ya sobre los fundamentos teóricos y, digamos, los distintos enfoques que la Escuela Austríaca de Economía brinda sobre nuestro entendimiento de la ciencia económica. Así que voy a básicamente compartir con ustedes algunas reflexiones o algunas referencias sobre un trabajo que estoy llevando a cabo desde el mes de enero de este año, que es la traducción de un libro de particular relevancia para la Escuela Austríaca, como lo es National Economic Planning, What is Left, de Don Lavoie. Don Lavoie es un economista americano que por casualidades de la vida llegó a estudiar en la Universidad de Nueva York con Mises, y bueno, él era ingeniero en computación y terminó dedicándose a la economía luego de descubrir toda la perspectiva sobre el conocimiento y la información que brindaba la Escuela Austríaca. Entonces, como les comentaba Rosa María, yo les voy a estar compartiendo algo sobre qué es esto del problema del conocimiento desde la perspectiva de la Escuela Austríaca. Básicamente, el libro de Lavoie, que yo creo es uno de los libros más completos para entender la esencia de lo que es el argumento austríaco en la comprensión de la economía política, nos plantea dos problemas irresolubles o dos desafíos fundamentales a los que los economistas hacen frente. El primero de ellos es el problema del totalitarismo, que es lo que ha derivado en que muchas personas lleguen a pensar que escuela austríaca es igual a liberalismo, cuando no es estrictamente lo mismo. Pero el problema del totalitarismo plantea que cuando tenemos una agencia de planificación central que concentra ingentes cantidades de poder y toma decisiones por el resto de las personas, y que además es que se encarga de asignar tanto los recursos productivos como la propiedad privada entre los ciudadanos, pues cabe llegarnos a preguntar qué pasa si aquellos políticos que ocupan estos cargos burocráticos no son ángeles. Es una pregunta que cabe hacerse. Y bueno, ese es el primer problema que plantea Lavoie, el problema del totalitarismo. Pero dice, ¿qué ocurre si hacemos caso omiso de esta, o presentamos este supuesto muy real de que tenemos buenos políticos con buenas intenciones, y llega a la conclusión de que aún con políticos ángeles, el socialismo, la planificación central sería imposible desde la perspectiva teórica? Y esto por una sencilla razón, y es que existe un problema epistemológico, una crítica epistémica para la planificación central, para la realización de políticas económicas o de intervencionismo estatal. Y esto se da por algunas razones relativas a la naturaleza del conocimiento. Es por eso que la escuela austríaca, para mí, más que una escuela de economía política, y definitivamente muy distinto a una filosofía o una ideología política, la escuela austríaca es más bien una postura epistemológica, una teoría del conocimiento. Y Lavoie nos menciona, visitando a algunos autores austriacos, que el conocimiento económico relevante para la toma de decisiones económicas tiene algunas características que lo hacen muy particular. La primera de ellas es que es un conocimiento disperso, es decir, no está dado ahí afuera, no es aprehensible a priori, sino que se genera de forma simultánea en miles de individuos que tienen sus circunstancias particulares y sus conocimientos particulares de tiempo y lugar, que son específicos, y que esto lo recoge Friedrich Hayek en un artículo muy famoso que se conoce como el uso del conocimiento en la sociedad, que para quienes no quieran iniciar a entender el problema del conocimiento desde la perspectiva austríaca, pues este paper es fundamental, está traducido al español. Pero no solo eso, no solo el conocimiento necesario para la planificación económica es disperso, sino que además es tácito o no articulable. Y como mencionaba el profesor Alonso Neira, mucho de este conocimiento no es transmisible de forma inequívoca mediante métodos articulados. Tú no puedes escribir un manual sobre cómo andar en bicicleta. Es más, muchos de ustedes ni siquiera podrían explicarse a sí mismos cómo andar en bicicleta, solo saben andar, porque es un conocimiento que no puede ser transmitido de forma articulable inequívocamente a otras personas. Y por último, el tercer argumento es que este conocimiento necesario para la planificación es dinámico, es decir, ni siquiera, aunque fuese articulable y centralizado, está dado, sino que es un proceso
que se crea y que va variando conforme evolucionan los acontecimientos económicos. ¿Y qué tipo de conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento del que yo les estoy hablando? Pues el conocimiento relevante para la toma de decisiones económicas, las condiciones de oferta, de demanda de cada individuo en particular, así como el costo de oportunidad de cada acción que uno toma o deja de tomar, tanto los empresarios como los consumidores. Esta teoría, esta limitación teórica que tiene la planificación central a nivel general, es decir, lo que hace que sea imposible, por ejemplo, el marxismo o el marxismo-leninismo o el comunismo teórico llevado a la práctica, sugiere también la BOI que es extrapolable a algunos otros tipos de intervención o de planificación económica no integral o parcial. Y entonces el libro en el que me encuentro traduciendo y que espero a finales de este año esté disponible, ya publicado en español, y que algunos de ustedes, si tienen el interés, puedan leer, va a ser traducido como Economía y Planificación, ¿qué queda de la izquierda? Extrapola este mismo argumento de la planificación, de la imposibilidad del socialismo teórico, de la imposibilidad del comunismo que nos planteó Mises en su libro del 27, El socialismo, análisis económico y sociológico, a otros tipos de planificación o intervención económica parcial, puntualmente a tres. La primera es la planificación mediante agregados estadísticos, haciendo una crítica integral a toda la obra de Vasily Leontiev, Premio Nobel de Economía, que postuló el modelo insumo-producto, el input-output, y que seguramente habrán estudiado quienes han usado la carrera de economía en esta sala. También hace una crítica de los modelos románticos de la economía democrática y la planificación que ya baja hacia arriba. Decía, se promovía mucho en Estados Unidos en la década del 60 un socialismo plebiscitario y que mediante comités barriales o las comunidades locales se pudiese planificar cuáles eran los objetivos y el curso que la economía debía tomar. Bueno, la BOI aplica el mismo problema del conocimiento que les he expuesto ya a este tipo de planificación e intervenciones económicas. Y por último, al estructuralismo norteamericano, que es distinto del estructuralismo latinoamericano. El estructuralismo latinoamericano está relacionado con el modelo cepalino de sustitución de importaciones. El estructuralismo norteamericano de los 70, de la mano de Rohatyn y de Reich, básicamente promovía que una agencia de planificación o una secretaría de inversión pública o un comité de política económica nacional tenía que salvar a los sectores que eran estructurales para la economía. ¿Y cómo calculaban cuáles eran estos sectores? Pues algunos decían que eran los sectores pesados, la industria pesada, el metal. Otros decían que era el desarrollo de software y la transición hacia una economía de servicios. La BOI dice, es imposible saberlo. Es imposible saberlo porque, como les he dicho ya, el conocimiento necesario para conocer ese futuro está siendo no articulable, está disperso y ni siquiera está disponible aún, sino que está aún por verse qué es lo que los consumidores y productores decidan en ese eterno proceso rival de oferta y demanda. Entonces, espero que este libro pueda estar a la venta a finales de este año, si no hay inicios del siguiente, y bueno, que sea de mucho provecho para ustedes. Y este mismo problema se ha aplicado desde la perspectiva austriaca a los más diversos áreas de las ciencias sociales en general. La economía austriaca, yo más bien prefiero llamarla la escuela austriaca, es aplicable no solo a la economía como disciplina, sino a varias otras. Por ejemplo, Vera Smith y Mises también y Rothbard han aplicado este teorema de la imposibilidad del socialismo o el problema del conocimiento al campo monetario. Pero Michael Polanyi, un filósofo, me parece que alemán alemán o búlgaro, lo aplica a la comunidad científica. Él dice, en realidad la ciencia es un proceso inarticulado que no ha sido planificado por nadie y que no puede planificarse. Ahí están en las bibliotecas y en nuestras obras de ingeniería todos los descubrimientos de la mecánica newtoniana y de la física que desarrolla Einstein, y no hay una autoridad central planificadora sobre cuáles van a ser las líneas de investigación o cuáles son las hipótesis a refutar dentro de las comunidades científicas, sino que son procesos competitivos, espontáneos, lo que Hayek llamaba un cosmos, que no tienen una estructura jerárquica, sino que se van desarrollando de forma descentralizada, y cada científico, como cada empresario, identifica una oportunidad
de rebatir una hipótesis o de generar un mejor argumento, como un empresario identifica una oportunidad de negocio, de generar beneficios o de reasignar más eficientemente los recursos. Y es así como surge la ciencia. La ciencia es un ejemplo clarísimo de los órdenes espontáneos y de cómo funcionan. Y así mismo lo es el derecho. Por ejemplo, Bruno Leoni tiene La libertad y la ley, y libro traducido al español, y tiene también lecciones de filosofía del derecho. Y Ricardo Manuel Rojas, argentino, ha estado desarrollando mucho en cuanto a la aplicación del problema del conocimiento al campo en particular del derecho y de la jurisprudencia, ¿no? La legislación, los sistemas de derecho legislativo centralizado, pues también adolecen de alguna forma de este problema del conocimiento. Un economista americano de la Universidad George Mason, Chris Coyne, ha dedicado los últimos años a aplicar el problema del conocimiento a la guerra. ¿Cómo sabemos cuánto cuesta un tanque de guerra? ¿Cómo sabemos cuánto, si una ametralladora está comprando cara o barata el gobierno? No se puede saber, porque no operan precios reales, no operan precios que dependan efectivamente de las fuerzas competitivas de oferta y demanda, sino que son precios políticos, precios en los que no podemos llegar nunca a saber. Alguien aquí, el que más o el que menos, sabe cuánto cuesta una plancha de zinc o una lata de pintura porque habrá construido en su casa o porque tiene un conocido que lo ha hecho, pero ¿cómo sabemos cuánto cuesta un kilómetro de carretera, si está caro o barato? Es difícil saberlo en ausencia de precios libres, y es que son los precios el mecanismo de información impersonal que nos ayuda a sortear este desafío del problema del conocimiento, que, como les digo, es disperso, tácito y no articulable. Y así hay muchas otras. Dominic Armentano, por ejemplo, se ha dedicado a rebatir desde la perspectiva austríaca toda la teoría neoclásica sobre la competencia y la regulación de competencia, el antitrust law, también el libro traducido suyo al español. Miguel Anzo Bastos ha publicado recientemente un libro llamado Lo pequeño es posible, en el que aplica el problema del conocimiento a la escala de los gobiernos, a la escala de los estados. ¿Cuánto tiene que medir qué territorio, qué superficie territorial tiene que tener un gobierno, un estado para ser eficiente? ¿Tiene que ser del tamaño de Rusia o del tamaño de Suiza? ¿Y cómo podemos llevar a cabo las relaciones internacionales? ¿Cómo podemos tener certeza sobre con quién hay que comerciar o no? O sobre a qué bloques internacionales hay que aliarse. También ahí hay un problema del conocimiento. Y bueno, llevado al extremo, y cada vez tengo más reparos, bueno, hay mucho que plantearse en torno a ello, pero Jesús Huerta de Soto, Murray Rothbard han desarrollado una teoría de la imposibilidad del Estado basada precisamente en el problema del conocimiento, en el hecho de que el conocimiento es tácito, no articulable, disperso, no se puede centralizar, y por eso toda política pública es de plano imposible en términos teóricos. Llámese salud, educación. ¿Cuántos profesores tiene que haber por niño en las escuelas fiscales? ¿Cuántas escuelas fiscales hay que construir? ¿Cuántos hospitales? Ok, estamos de acuerdo en que, digamos, con fines retóricos, que estamos de acuerdo en que el Estado tiene que prestar ciertos servicios, pero ¿cuántos jueces hacen falta? ¿Cuánto debe costar una paracetamol en el sector público? ¿Debe o no haber precios para la prestación de servicios públicos? Es por eso que, por ejemplo, falta papel para pasaportes cada 6 meses, o a veces hay más ventanillas de las que necesita en una dependencia pública y menos ventanillas de las que hacen falta en otras. Es precisamente por este problema del conocimiento, que es transversal a las ciencias sociales, no se queda solamente en la economía. De hecho, uno de los ejemplos que la OIT menciona es las termitas se comunican a través de un proxy del sistema de precios que se llaman feromonas y que son señales químicas descentralizadas. Pero, por ejemplo, las abejas, la abeja reina no da las órdenes de cuáles son las obreras y cuáles son las que se reproducen y cuáles son las que polinizan, sino que a través de, y esto lo han descubierto los entomólogos, a través de mecanismos descentralizados de información impersonal, como lo son los precios, las teorías científicas o las feromonas químicas que emiten los insectos, el orden de las sociedades y los esfuerzos colectivos por alcanzar aquellos bienes que consideramos deseables raramente pueden ser alcanzables mediante mandatos coactivos centralizados. Muchas veces dependen del conocimiento local, puntual, que tienen los millones de individuos que participan de estas colectividades para hacer posible la persecución de objetivos comunes. Entonces, bueno, estas son algunas reflexiones que he obtenido de este ejercicio que ha sido traducido en un libro que ha estado muy enriquecedor. Está ya por terminarse el primer borrador de la traducción y enviarse
y enviarse al editor, se publicará en España como un editorial y se va a distribuir aquí a través del IEP, entre otras librerías. Y bueno, no quería dejar de mencionar que Dora de Ampuero, quien fundó el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en 1991, había estudiado economía en la Universidad de Guayaquil y por alguna casualidad de la vida llegó en 1985 a Washington, se asomó en un salón de una universidad y estaba dando clases Don Lavoy, aquella persona a quien hoy yo, discípulo suyo, 23 años después de su muerte, estoy traduciendo y tratando de llevarlo al español para una nueva audiencia. Entonces, espero que este libro tenga buena acogida y que cuando lo presentemos pues tengamos la oportunidad de estar acá nuevamente para compartir con ustedes los hallazgos de este ejercicio que estamos realizando. Les agradezco muchísimo su atención.